Vuelve el conflicto alrededor de la región de Nagorno-Karabaj con un nuevo ataque por parte de los azerbaiyanos. Ya veremos si este será el definitivo en su intención de dominar esa región que está en disputa con Armenia desde hace tanto y tanto tiempo. Es un tema interesante, supongo que vosotros lo estáis siguiendo igual que yo y por eso vamos con ello. ¿Cómo ha sido la historia de la región del Karabaj antes de la época del dominio ruso? Es controvertida para los historiadores nacionalistas armenios y azerbaiyanos. Sabemos que en 1805 Rusia tomó el control de la zona y que en 1828 el zar ruso estableció una provincia armenia, dejando fuera al Karabaj. Por lo tanto, la disputa por el Karabaj tiene raíces históricas que se remontan a tratados entre imperios, como el de Turkmenchai en 1828 o el de París en 1919. El genocidio armenio a manos de los turcos también influyó en la situación de esta región. Sin embargo, la distribución de las regiones del Cáucaso se decidió en parte por intereses británicos, enfocados en el control del petróleo de la región. El oleoducto entre Bakú y Batum determinó la administración de Karabaj, entregándola a Azerbaiyán. Y es que los británicos confiaban más en los turcos que en los rusos en esa ocasión. Los soviéticos tomaron la región o el poder en la región en 1921. A pesar de esto, los armenios tenían un fuerte lazo con el Karabaj, ya que el 90% de su población era armenia en ese momento. La revolución bolchevique creó las repúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán en 1918 y ambas reclamaron el Karabaj simultáneamente. En 1988, el Soviet de los Diputados del Pueblo de Karabaj votó a favor de la anexión con Armenia, lo que generó violencia entre los azerbaiyanos y provocó una intervención rusa. Los azerbaiyanos también llevaron a cabo pogromos contra los armenios en sus ciudades. A pesar de que la mayoría de la población de Karabaj es armenia incluso hoy, los azerbaiyanos también tienen reclamaciones debido a las decisiones que se tomaron en el pasado y que estiman que les afectaban. Las fronteras arbitrarias separaron Azerbaiyán de la región, en primer lugar, de Nakhchivan y en segundo lugar también de la región del Karabaj, lo cual ha producido esta situación tan complicada. Según los armenios, en julio de 1921, un politburó soviético de la región de la Transcaucasia votó a favor de unir Karabaj a Armenia. Sin embargo, el parecito Stalin no estaba totalmente de acuerdo, porque esto implicaba romper el status quo entre armenios y musulmanes en el Karabaj. Porque desde el dominio británico, el Karabaj había estado controlado administrativamente por los azerbaiyanos y había importantes lazos económicos con el Karabaj por parte de Azerbaiyán. Por no hablar de las presiones que los turcos también ejercieron. En 1923, Karabaj se convirtió en el Oblast autónomo de Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán. Pero con la política de la Glasnost de Gorbachev en 1987, los armenios de Karabaj pidieron al gobierno soviético que transfiriera la región a Armenia. Los azeríes de la región no se lo tomaron especialmente bien, teniendo en cuenta que existían muchos, y la violencia se desató en aquel momento, con muertos de por medio. Los azeríes de Karabaj boicotearon las elecciones locales y los referéndums, pero el Oblast de Karabaj en febrero del 88 pidió que los parlamentarios armenios y azerbaiyanos se pusieran de acuerdo para que la región fuera transferida a Armenia de forma pacífica. Sin embargo, la mezcla étnica y el nacionalismo producirían sus propios efectos. Aquí tenéis un mapa donde se ve la distribución que hay de habitantes étnicamente armenios y azerbaiyanos en el territorio del Karabaj. En rojo los armenios y en verde ahí tenéis a los azerbaiyanos. Por lo tanto, esto sería un problema, un obstáculo para que la región encontrara una solución política que satisficiera a las partes. La violencia estalló en diversas ciudades. Se estima que en ese momento había en Karabaj unos 140.000 armenios y unos 48.000 azeríes. Muchos armenios huyeron o se vieron obligados a abandonar Azerbaiyán por la represión dentro de este país contra ellos, mientras que los azeríes huyeron o fueron expulsados de Armenia, Karabaj y zonas cercanas a Karabaj. La independencia final del Karabaj se produjo en julio de 1988 y fue una bofetada para los azerbaiyanos que no la aceptaron. El Soviet Supremo Armenio la ratificó en diciembre del 89 y el Frente Popular de Azerbaiyán inició un bloqueo de Armenia y del Karabaj. Al mes siguiente, ya en enero de 1990, la violencia ante Armenia en Bakú y Sumgait era un hecho de tal gravedad que obligó a que el ejército soviético ocupara Bakú. Pero el intento de golpe de Estado de Moscú en agosto de 1991 distrajo a los rusos
en un paralelismo que podemos hacer con lo que está ocurriendo hoy. Y los azerbaiyanos tomaron el Karabaj en noviembre de 1991, organizando un referéndum al mes siguiente que Armenia no aceptó, pero tampoco la comunidad internacional. Y así es que estalló la guerra en medio del derrumbe del Imperio Soviético. La desbandada del ejército soviético trajo un problema adicional, es que dejó multitud de armas detrás que ayudaron especialmente a los armenios, cuyos éxitos en el campo de batalla pusieron en sus manos diversas ciudades, por ejemplo, Shusha, la última ciudad azerí del Karabaj, pero también el corredor de Lachin, que conocéis, que permite conectar Armenia y Karabaj. Esto provocó una crisis política en Bakú, con múltiples cambios de gobierno. Durante ese tiempo los armenios parecieron lanzar una ofensiva sobre Nakhichevan, desplazando a 30.000 personas. Así que hubo muchas protestas contra las acciones armenias. No solamente de los aliados de Azerbaiyán, como Turquía, no solo de los aliados de Armenia, como Irán, sino también de Estados Unidos y de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa. Por supuesto que Azerbaiyán intentó retomar el Karabaj en 1992, pero los armenios siguieron teniendo éxitos y el mapa terminó acabando configurado como estáis viendo. A principios del 94 los azeríes recuperaron algunas posiciones al norte de Kelbahar, pero sus pérdidas habían sido muy grandes. Los combates siguieron, las acusaciones siguieron y en mayo de 1994 comenzó un alto el fuego. Hay que entender que tanto azerbaiyanos como armenios consideran que tienen razón. Los azerbaiyanos creen que los armenios de Karabaj son unos recién llegados, que solo han sido mayoría durante los últimos 150 años y además por culpa de Rusia, que habría fomentado la inmigración de armenios desde Irán. Creen que la autonomía de Karabaj fue impuesta por la Unión Soviética y que eso ha violentado su integridad territorial. Azerbaiyán argumenta que ellos renunciaron a su reivindicación de Zangezur, el puente terrestre que hay entre Armenia e Irán, y que separa las dos regiones de lo que es la Azerbaiyán de verdad y Nakhichevan, que es un enclave autónomo suyo. Y lo hicieron para compensar la pérdida del Karabaj por Armenia. Creen que el conflicto actual demuestra las malas intenciones de Armenia y su deseo de territorio tanto en Nakhichevan como en Karabaj y como en otras tierras azerbaiyanas. A Azerbaiyán no le gusta el intento de Armenia de crear una zona étnicamente pura, además, teniendo en cuenta la mezcla que existe, y les acusa de represión cultural y religiosa, alegando que su cultura túrquica también sufrió mucho la influencia de Rusia y del comunismo. Por lo tanto, insisten que el Karabaj es un asunto interno, que Armenia ha convertido en una guerra, por lo que se han mostrado dispuestos a negociar con los armenios del Karabaj, pero no con Armenia. En aquellos tiempos, cuando la primera guerra de Armenia, el presidente azerbaiyano, Elchivey, creía que Rusia favorecía a Armenia por sus propios intereses y se encontraba con Teherán al frente porque se le ocurrió al presidente pedir la autonomía para los 15 millones de azeríes iraníes. Por lo tanto, solo tenía Turquía a su favor y eso les dio una posición débil. Sin embargo, para los armenios, la unión de Armenia y Karabaj es inevitable, pues piensan que el plan de Azerbaiyán es hacer una limpieza étnica y expulsarlos del Karabaj, como ocurrió en Nakhichevan en la década de 1920. Pues su intención es tener una unidad territorial que les permita el contacto terrestre con Turquía. En 1991 el Parlamento armenio aprobó una resolución que declaraba el Karabaj parte de Armenia, aunque no se la anexionaba. Y en 2001 el Parlamento armenio aprobó una declaración de principios que incluía la unificación del Karabaj con Armenia, o por lo menos el reconocimiento internacional de su independencia, pero que tampoco se la anexionaba. En ese reconocimiento hay que reconocer que respecto del extranjero ha encontrado pocos apoyos a Armenia. Por ejemplo, la política de Estados Unidos está muy influida por la necesidad de equilibrar a Turquía frente a Irán. Y Rusia tampoco quiere enemistarse con los turcos. Y si te está gustando el vídeo, pues te invito a que te suscribas y le des al botón de like. Es por eso que la fuerza ha acabado convirtiéndose en el modo de resolver este tipo de conflictos. Ya en 2020 asistimos a un conflicto bélico entre los dos países en el que Azerbaiyán triunfó de forma espectacular. Aquí tenéis, por ejemplo, el memorial que hicieron los azerbaiyanos para demostrar sus victorias militares sobre los armenios, recopilando, por ejemplo, material bélico requisado a sus enemigos. En este periodo de cambio de la hegemonía estadounidense a la China, el multilateralismo se ha convertido en algo crucial. La globalización ha impulsado el crecimiento económico de naciones que antes lideraron imperios y esto ha avivado sus ambiciones geopolíticas. Y Armenia está en una especie de encrucijada entre diversos eximperios, el ruso, el turco, el iraní. Así que tanto Turquía con Tayyip Erdogan como la Irán de los ayatolás son también actores dentro de este conflicto, igual que son los rusos de Putin.
Y en este juego de intereses, los armenios contaban con el respaldo de rusos e iraníes para frenar el expansionismo turco liderado por Erdogan. A ninguno de estos países parece que les conviene que Turquía se expanda hacia Asia Central, ya que esto amenazaría sus intereses y también su estabilidad territorial en la región. Pero la situación de los rusos en Ucrania, con todo el material bélico comprometido y sin poderlo reubicar, hace que Armenia sea un problema pequeño en su opinión, que quizás pueda reconsiderarse en un futuro. Y este no es el momento de implicarse en otro follón. Por eso los azerbaiyanos, que han estado tentando sus posibilidades de hacerse con el control precisamente de toda esta región, de la región del Karabaj, hicieron la semana pasada un bloqueo en el corredor de Lachin, en el que 30 camiones que llevaban ayuda y suministros al enclave de Karabaj estuvieron atascados varios días. La presión de Estados Unidos y la Unión Europea parecía haber resuelto el problema el día 18 pasado, es decir, hace 2 días. Y las medicinas y la comida que repartía el Comité Internacional de la Cruz Roja al final lograron atravesar el corredor de Lachin y llegar a Nakhichevan. Al Karabaj. Pero esto fue solo un espejismo, ya que los azerbaiyanos comenzaron inmediatamente una operación militar para la toma de control de precisamente la región del Karabaj, por orden de este señor que es el presidente de Azerbaiyán. Según Aliyev, la operación es una operación local antiterrorista, es decir, operación local porque se realiza dentro de lo que ellos entienden que es su territorio, y cuyo propósito es en realidad destruir las posiciones militares armenias dentro del Karabaj, para restaurar el orden constitucional azerbaiyano, dentro de lo que, como os decía antes, para los azerbaiyanos es un problema de carácter interno. Al parecer, las tropas rusas de pacificación que se tendrían que interponer en estas pretensiones fueron avisadas previamente a la operación para que sencillamente se retiraran. Inmediatamente se han puesto en marcha las relaciones diplomáticas, como no podía ser de otro modo, pero que se quedan en eso, porque no existe una capacidad militar por parte de ningún país que no sea ni Rusia, ni Turquía, ni Irán para situarse sobre el terreno, a excepción de que quisieran hacerlo precisamente estos actores. Irán y Rusia sería más probable que lo intentaran porque los turcos se supone que están a favor de que Azerbaiyán consiga el dominio de la región. Al fin y al cabo, ambos países tienen un pacto de defensa mutua, aunque los turcos declararon ayer que estaban en conversaciones con Bakú. Pero el mundo está expectante acerca de qué es lo que puede hacer Rusia, de la cual solamente hemos tenido una intervención, una declaración del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, diciendo que ellos están realmente preocupados por el brote de violencia y que quieren asegurarse la seguridad de la población civil armenia. Han urgido, es cierto, los rusos a las partes a llegar a una tregua y afirman que los oficiales rusos están en contacto con las dos partes. Mientras la Unión Europea se mueve impulsada por la actividad de principalmente Emmanuel Macron, que está trabajando con los rusos y con los socios europeos para producir una respuesta fuerte, ha dicho, contra la ofensiva inaceptable de Azerbaiyán. Aquí les veis en una reunión precedente, está Pashinyan, está Orbán, está Erdogan, ahí veis al bueno de Emmanuel Macron. Recordemos que tanto Europa como Estados Unidos actuaron como mediadores cuando se produjo el anterior conflicto en el año 2020. Y se podría decir que Europa tiene bastante palanca con Azerbaiyán, porque el 52% del comercio azerbaiyano del año pasado vino a la Unión Europea. Pero claro, teniendo en cuenta que ese comercio principalmente es de crudo y de gas natural y que Europa no tiene muchas alternativas después de las sanciones rusas y a Rusia, ¿de dónde puede obtener estos hidrocarburos? Parece improbable que vayamos a ver aquí cortes en las importaciones de energía para presionar a Azerbaiyán. Luego, la respuesta fuerte no se ve. Aunque los azerbaiyanos insisten en que sus operaciones están dirigidas contra instalaciones militares y no contra los civiles, ya hemos visto que los bombardeos han alcanzado zonas residenciales de la población armenia en la región del Karabaj. Dentro del cinismo con que se tratan estas situaciones, los azerbaiyanos afirman que han establecido corredores humanitarios por Lachin y otras rutas hasta el Karabaj, para permitir la evacuación de la población armenia que está en la zona y que podría estar en peligro. Está por ver si un Karabaj vaciado de armenios podría recuperar posteriormente esa población en el caso de que los azerbaiyanos lograran el control territorial. En las redes sociales, sin embargo, el portavoz presidencial del presidente azerbaiyano ha exigido, como
condición indispensable que los separatistas armenios del Karabaj se disuelvan y se desarmen. Y ha afirmado que los derechos de la población civil armenia lógicamente están garantizados, pero están garantizados bajo la constitución azerbaiyana y bajo las obligaciones internacionales de Azerbaiyán, porque lo que no se reconoce es que aquello no sea de Azerbaiyán. Luego, la intención final yo creo que está clara, es absorber toda la región del Karabaj dentro de Azerbaiyán. La situación tampoco es fácil para el presidente armenio, Pashinyan. ¿Por qué? Porque aunque los misiles golpean toda la línea de contacto en el Karabaj, él no quiere meter a su ejército en la guerra con Azerbaiyán porque sabe que la perdería. Y ha afirmado que Armenia no está involucrada en las hostilidades y no va a apresurarse en sus acciones, lo cual ha llevado a la población de Armenia, como vais a ver ahora a continuación, a salir a las calles a protestar contra el presidente armenio, contra el presidente Pashinyan, llamándole de todo menos guapo. De los rusos, demasiado distraídos en Ucrania, el presidente Pashinyan no se fía. Y ha jugado la baza de acercarse a Occidente, cosa que obviamente a los rusos ha disgustado muchísimo. De hecho, ni siquiera los armenios quisieron participar en la reunión de este año del Tratado de la Organización de Seguridad Colectiva, o de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, perdónenme. E incluso su mujer, la mujer de Pashinyan, ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania, lo que motivó la llamada a consultas del embajador armenio en Moscú. En esta ruptura de relaciones entre los dos países, Rusia también podría estar mirando entretenida la acción de los azerbaiyanos. ¿Por qué? Porque esto puede producir un cambio de régimen en Armenia y el nuevo régimen a lo mejor podría ser más favorable a sus intereses. De ahí las dudas también del presidente armenio acerca de qué hacer con su ejército, si meterlo directamente en la guerra sin apoyo militar ruso o si no hacerlo. Es decir, si Azerbaiyán triunfa en hacer que el gobierno del Karabaj dimita y logra apoderarse del territorio, obviamente Azerbaiyán triunfa, su población estaría encantada con Aliyev, sería un chute de adrenalina para el nacionalismo azerbaiyano, pero al mismo tiempo situaría al presidente armenio en una situación imposible. Le haría caer del gobierno y a lo mejor en esas circunstancias Rusia podría sacar ventaja de ello. También aquí tendremos una explicación de la posibilidad rusa respecto de todo el conflicto en los últimos tiempos. Que el conflicto en realidad le puede dar ventaja en la influencia respecto de esa región. Por otra parte, ¿lograría organizarse una fuerza de intervención que lograra interponerse de forma efectiva entre azerbaiyanos y armenios en la región del Karabaj, como se hizo en los Balcanes en su tiempo, en los años 1990? Reconoceréis conmigo que parece bastante difícil. Y en cualquier caso no se podría hacer al margen de Rusia o de Turquía o de Irán, por las necesidades logísticas que tendría esa fuerza, que serían muy difíciles de satisfacer. Así que ahora debemos observar, en mi opinión, el juego que se está realizando entre Rusia y Turquía, en el cual muy posiblemente la pieza del Karabaj se deje caer por parte de los rusos, caerá del lado azerbaiyano de todas, y luego los rusos veremos si pueden apoderarse del control de lo que quede a Armenia. Después vendrán otros episodios de esta película en los cuales van a estar implicados los mismos actores más Irán, porque será en ese caso el corredor de Zangezur que uniría la Najicheván azerbaiyana con Azerbaiyán, que ahora están separadas, la auténtica protagonista. Y finalmente parece que Azerbaiyán se sale con la suya y que los armenios del Karabaj van a concederles todo lo que pedían antes de ser invadidos y atacados por su ejército. En los próximos días habrá reuniones entre funcionarios de ambas partes y ya veremos cómo queda, cuál es la conclusión de todo este conflicto. Lo comentaremos seguramente mañana en el Geopolinómicos, así que estad atentos. Y hasta aquí el vídeo, que espero que os haya resultado interesante acerca de las circunstancias, el pasado, el presente y un poco de las circunstancias geopolíticas que pueden estar implicadas dentro de este conflicto. Si os ha gustado el vídeo, pues os sugiero que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y os hagáis miembros del canal. Y bueno, como van a surgir seguramente en este mundo azaroso muchos más temas que comentar que serán interesantes, espero que nos veamos muy pronto.